Seguimos. Gertrudis. El hermano Marcos, eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, comenzamos la segunda mesa, que será tan interesante como la primera. Y hay 4 ponentes. Marcos Hernández, ministro de Culto y secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Aragón. Gertrudis Bautista, que representa a la Escuela Internacional de Rosacruz Áurea. José Ángel Agustí, representante de la Comunidad Bahá'í de Zaragoza. Y Agustín Vázquez, instructor de meditación Zen de la Comunidad Budista Soto Zen. Seguiremos el mismo procedimiento de la sesión anterior. Cada ponente tiene un tiempo de 10-15 minutos y luego posiblemente pasaremos al coloquio, al debate, para responder a las cuestiones que vayáis planteando. Si queréis, seguimos el orden de intervención que aparece en el programa y, en primer lugar, interviene Marcos Hernández. Gracias, Carlos. Muy bien, pues agradecer esta oportunidad y también el trabajo de la asociación y también a las Cortes, que nos abren las puertas de este espacio, singular, por cierto. No estamos muy acostumbrados a frecuentar estos espacios, pero aunque tarde, la dicha es buena, ¿verdad? Así que esperamos que no sea el único momento, sino que se repitan. Y sin más voy a intervenir. Ya le dije a Belén que la forma de cumplir y hacer mis deberes es traérmelo por escrito. Es la forma mejor de control, así que voy a leer bastante de la ponencia que he preparado y luego ya habrá tiempo, si quieren, de interrumpir o de hacer algún tipo de intervención al final. El asunto que nos ocupa trata sobre el desafío que el hecho religioso supone para la organización del Estado y en qué términos el Estado se relaciona con lo religioso. Históricamente, dicha relación ha dado lugar a distintas visiones y expresiones de Estado, como han sido el Estado confesional, el aconfesional, laico, laicista e incluso el ateísmo de Estado. Una primera impresión del debate sobre el tema suele decantarse sobre el enfrentamiento laico versus confesional. Pero este tratamiento del asunto creo que queda excesivamente reducido y simplificado a una realidad que ya ha sido superada. Si profundizamos en la definición para ambos términos, pronto nos parecerá que el debate está decantado a la acción de Estado laico. Entre confesional y laico, ¿qué decidiríamos las sociedades modernas, democráticas y plurales del siglo XXI? Pues casi en su gran mayoría diremos laico. Efectivamente es así. Siempre que por laico entendamos que el concepto de Estado laico surge en oposición al de Estado confesional. Este enfrentamiento surge históricamente en la Francia de finales del siglo XIX, a consecuencia del debate de separación entre Iglesia y Estado. El laicismo persigue la secularización del Estado, busca su neutralidad y se distingue del ateísmo de Estado y del anticlericalismo y la antirreligión radical en cuanto no condena la existencia y práctica de las religiones. Llegados a este punto, observamos que se han introducido nuevos términos en nuestro debate, el término aconfesional, anticlericalismo e incluso ateísmo de Estado. Sí, es que lo laico de antaño, si vino a erigirse en el paladín frente a lo confesional, propuso aconfesionalidad frente a clericalismo en busca de un Estado laico que garantizase su libertad y su neutralidad. Una nueva comparación nos surge
seguramente más próxima a la realidad social que vivimos. Así, la otrora dualidad laico-confesional ha devenido a actualizarse en la comparación laico a confesional, pero se trata de las dos caras de la misma moneda, que tienen como objetivo la neutralidad del Estado. En la actualidad, alcanzado este ideal de neutralidad en gran parte de las naciones democráticas de nuestro entorno, una corriente ideológica se abre paso y pretende redefinir la posición laicista en un escoramiento hacia el extremo antirreligioso, más próximo a las posiciones de los estados ateos marxistas. Yo le diría que sería el laicismo hostil. Así, hoy los términos del debate los podemos definir entre la confesionalidad del Estado y este laicismo antirreligioso y hostil. Hoy los partidarios de este laicismo proponen una Europa laicista que ignore el hecho religioso y lo considere, en el mejor de los casos, como un asunto privado y excluido de cualquiera de sus manifestaciones públicas. Si observamos Europa, ya desaparecidos los estados comunistas, el modelo que se aproximaría a este posicionamiento sería el modelo laicista francés, pero con un difícil encaje en la realidad institucional europea. En la Unión Europea, de sus 28 estados miembros, 6 son confesionales, 21 aconfesionales y solo uno es el Estado laicista francés. Los 21 estados aconfesionales tienen separación entre las iglesias o confesiones y los estados, pero el Estado, en distintas formas y grados, reconoce y protege a las religiones, mantiene relaciones con ellas y llega a diversos acuerdos que van desde la enseñanza hasta la asistencia religiosa en las instituciones públicas. Los Estados reconocen la libertad religiosa y valoran positivamente el hecho religioso, de modo que la religión se exprese tanto en el ámbito público como en el privado. España se encuentra entre estos 21 estados aconfesionales. En nuestra Constitución, y por no repetir, hemos recordado el artículo 14, el artículo 16, el artículo 9, hablan de la igualdad de los españoles ante la ley, hablan de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero también dice que el Estado es aconfesional y que el Estado aconfesional no quiere decir que viva de espaldas a lo religioso, que lo ignore y menos aún que lo persiga. La Constitución española reconoce y garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Y exige a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran, abro paréntesis, y lo son las confesiones, sean reales y efectivas, y elimine los obstáculos que lo impidan o dificulten. Artículo 9 de la Constitución española. Es más, el artículo 16 sigue diciendo que se establece la obligación de que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la religión católica y las demás confesiones. El Tribunal Constitucional, al tratar la laicidad, la califica expresamente como positiva. Es decir, la laicidad ha de considerarse en su versión positiva, por lo que los poderes públicos, en el respeto de la debida neutralidad religiosa e ideológica y sin injerirse en materia religiosa, han de tener un concepto positivo de lo religioso, desde el momento en que se trata de una vivencia de alta importancia para millones de sus ciudadanos y que conforma un derecho fundamental. Por tanto, nada tiene que ver esta laicidad con el comportamiento hostil hacia lo religioso que quiero llamar laicismo. Pero la efectividad de estos grandes enunciados que llevamos toda la tarde repitiendo de forma pedagógica y así se nos quedan en la Constitución,
en las instituciones europeas, en la ONU, de nada servirían si su efectividad al final no se trasladase al ciudadano. Entonces, esta efectividad de estos grandes enunciados, ¿cómo la podremos reconocer? ¿Cómo podremos ver que es real? Solo si se da en la realidad práctica del individuo, en el que es el sujeto de los derechos fundamentales, y viendo qué se encuentra el ciudadano en su día a día. Por resumir, diré que en el ámbito público, yo, como miembro de la comunidad evangélica, y creo que vosotros, en su mayoría miembros de otras confesiones, también habéis observado y sufrido una falta de traslación plena del mandato constitucional y de las directrices europeas a la realidad práctica. Seguramente, en el mejor de los casos, un retraso endémico. En la esfera institucional, una ausencia total del impulso promotor. En la comunidad política, el estancamiento, en el mejor de los casos, de una idea de neutralidad restrictiva sobre el hecho religioso, con total ausencia de progresos en su promoción, viviendo de espaldas a una realidad social mayoritariamente religiosa. A nivel de la Administración y de los funcionarios cercanos al ciudadano, el espectro es variado y va desde las innumerables trabas y obstáculos burocráticos hasta la más vergonzosa ignorancia de las normas que ordenan nuestra sociedad. Es destacable, por contradictorio con la realidad social que debería retratar, el tratamiento mediático del hecho religioso, con total o casi nula presencia en cualquiera de los medios de comunicación públicos o privados. En resumen, se evidencia una creciente infiltración ideológica de un laicismo hostil, anclado en modelos pasados de los sistemas comunistas fallidos o de un modelo francés que ignora la realidad europea y el mandato constitucional. Frente a esta amnesia mediática y política, paradójicamente encontramos una sociedad cada vez más abierta, más conformada a la realidad europea, a la influencia de nuestros flujos migratorios y al conocimiento de otras realidades que el acercamiento de la globalización impulsa. Una realidad social rica y abundante en lo religioso. La diversidad religiosa demuestra que vivimos una sociedad más madura y tolerante. La pluralidad es un valor de las sociedades democráticas en las que coinciden comunidades religiosas que son agentes de convivencia social, de solidaridad y de cambio, cumpliendo una importante función crítica y catalizadora. La solidaridad religiosa se organiza en asociacionismo, con importantes herramientas de ayuda y recursos de acción social, manteniendo vivo el debate para nuevas propuestas de justicia social. A las ya tradicionales parroquias católicas se suman iglesias evangélicas, mezquitas, templos ortodoxos y espacios reconvertidos en templos y lugares de acogida. Inmuebles y locales salpican cada barrio de nuestras ciudades. Son espacios de cohesión social destinados a los más vulnerables. Todos crean tejido social, estructuras de mediación, islas de humanidad que impiden la ruptura social, como la pasada crisis ha demostrado. Y para finalizar diré, las religiones que integran la búsqueda de Dios y el amor al prójimo saben que la auténtica espiritualidad queda respaldada por una genuina acción social. Hasta aquí. Gracias, Marco. Gertrudis. Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos a la Fundación y a la Asociación el participar en esta jornada y después de lo expuesto, pues os contamos un poco lo que ha preparado la Escuela Rosacruz. ¿Cuál es la idea que está en el corazón de los Rosacruces? La idea central es extremadamente simple. En todo el universo hay un único principio divino, un único ser divino del que procede todo cuanto existe
y no hay nada que no tenga su origen en él. Es el ser divino definido en el Evangelio de Juan como el Verbo, el Logos, la palabra creadora. Por consiguiente, todas las cosas y todos los seres somos hijos de ese Verbo y nadie queda excluido de esa filiación divina. Así afirmamos, todos los seres humanos somos hermanas y hermanos, porque todos tenemos un Padre-Madre común, el Logos. Ese ser divino se expresa en todas las cosas y su fuerza nos toca a todos en el corazón. Cuando los seres humanos toman conciencia de ese ser divino universal y único, por necesidad natural dan testimonio de ello y entonces le dan un nombre, sea Brahma, Agni, Jehová, Yahvé, Alá, Manitú e infinidad de nombres más. Para la Rosacruz son todos ellos nombres de un mismo ser. Pero no solo se le nombra de forma diversa, sino que se subrayan sus atributos: Creador, Dios, Omnipotente, Amor, Justicia, Belleza, Naturaleza, Verdad. Y a partir de ahí, los seres humanos generan conflictos, porque unos creen en el Dios de la justicia, otros en el Dios del amor y otros en el Dios de la belleza. Pero el ser único es todos esos atributos a la vez, sin menoscabo de ninguno. Los rosacruces pensamos además que incluso los ateos y agnósticos representan una forma de religiosidad, pues también ellos apoyan sus opiniones en una creencia, unos en la creencia de que Dios no existe y los otros en la creencia de que Dios es incognoscible. Y en definitiva, el hecho religioso se apoya en la fe en algo indemostrable, que nuestra conciencia nos permite sentir, intuir y razonar como inefable, necesario y causa de nuestra insaciable búsqueda de valores superiores. Ahora bien, cuando una idea religiosa se une al poder político terrestre, el conflicto se acrecienta exponencialmente, porque esa idea pretende imponerse a los de otros por medio de la ley y de la coacción. Y así ha surgido devastación, muerte y un infinito sufrimiento para la humanidad. Y aún más ha dejado un reguero de huellas dolorosas en el alma de los seres humanos que aún sigue supurando. Por ello, la Rosacruz, desde sus orígenes, ha propuesto una religión universal y una fraternidad universal como solución para todos los seres humanos, para que todos los seres humanos vivamos en paz y armonía. Y la única forma de lograrlo es separando la vivencia interior de lo divino, por un lado, de las vicisitudes de las cosas terrenas, con sus condicionantes políticos, sociales, científicos o económicos, por otro. Pues la vinculación con el ser divino, por definición, es un asunto que atañe a cada ser humano de manera individual y subjetiva, aunque luego comparta en comunidad esa vivencia. Y por ello cualquier forma de imposición externa sobre las propias creencias debe ser profundamente rechazada. La Constitución española, en sus derechos fundamentales, es un ejemplo luminoso de todo ello, y de lo que se trata únicamente es de desarrollar y vivir en la práctica las posibilidades que esos derechos nos conceden. Para ello precisamos simplemente respeto mutuo, amor fraterno y comprensión. En la conciencia de que Dios es uno y todos los seres vivos somos sus hijos y ninguno es más o menos, ninguno está más lejos o más cerca de ese ser divino, pues el ser omnipresente no tiene nada que ver con los condicionantes del tiempo y de las distancias, y tampoco tiene predilección por nadie. Ante ese ser único, absoluto e indefinible,
causa primera de toda la manifestación universal. Todos somos una misma cosa, sus hijos. Os agradecemos la atención que nos habéis prestado. Gracias, Luis. José Ángel. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de Aragón, a la Fundación Manuel Jiménez Abad y a la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional de Aragón por esta oportunidad para aportar nuestro punto de vista al debate siempre interesante del diálogo interreligioso y de sus avances en esta sociedad española y aragonesa, que se ha convertido de manera irreversible en una sociedad pluricultural y multirreligiosa. La primera cuestión es obvia. ¿Es España un Estado laico o solo aconfesional? Si tenemos en cuenta la Constitución del 78 y su pertenencia a las naciones de la Unión Europea, que son avanzadilla de los derechos humanos de la ONU, la respuesta debería ser sencilla. El artículo 14 de nuestra Carta Magna propugna la igualdad de todos los españoles sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Y esto no es más que un desarrollo más explícito de la justicia e igualdad que, como valor fundamental, está en el apartado primero del artículo 1 de la Constitución. Naturalmente, no voy a citar el artículo 16, porque ya lo hemos citado muchas veces, pero sí que voy a hablar que en el año 78, este artículo, en el que teóricamente el 98% de los españoles eran formalmente católicos, podría verse de una manera natural, pero hoy ya no se puede ver como algo tan adecuado, por la mención expresa hecha a una confesión. Con todo y con eso, la laicidad del Estado y el trato justo y equilibrado a todas las confesiones parece asegurada por nuestra Constitución. En el Estatuto de Aragón, el tema se aborda en su artículo 6, que habla de los derechos y libertades de los aragoneses, y que en un alarde de practicidad y pragmatismo, en su apartado primero, nos remite a la anteriormente citada Constitución española, a la Declaración Universal de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas y a los tratados internacionales suscritos por España. Está claro que así no va a haber conflictos. Pero también se obliga a los funcionarios de todas las administraciones a cumplir el apartado 2 de este artículo 6, que dice que los poderes públicos aragoneses están vinculados por estos derechos y libertades y deben velar por su protección y respeto, así como promover su pleno ejercicio, a conocer estos derechos y a actuar activamente en su protección. Esto quiere decir que el silencio administrativo no es solo lo que tienen que hacer, tienen que promoverlos. ¿Cuál es el estado actual del cumplimiento de esta igualdad en la España que está cerrando el segundo decenio del siglo XXI? La realidad es que con el desarrollo de la ya mentada Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980, esto no se ha conseguido. En palabras del eminente teólogo don Juan José Tamayo, en este mismo foro de la Fundación Jiménez Abad, los ciudadanos españoles se dividen por sus derechos religiosos, a la luz de la citada ley, en ciudadanos de 4 categorías, según pertenezcan a la confesión católica, a las otras confesiones con notario arraigo, a las otras confesiones que están inscritas en el Ministerio de Justicia, o bien sean de las no inscritas, ateos o agnósticos. Y como representante de una de estas confesiones minoritarias, yo tengo que decir que no creo que España sea un Estado laico. Se entiende que un Estado laico está abierto a respetar distintas religiones e ideologías, pero que es escrupulosamente neutral. Y en España se ha creado un sistema jerárquico y de privilegios. La neutralidad que se presupone a un Estado moderno y democrático del siglo XXI en materia de religión está muy lejos de ser real. Y para los ateos, agnósticos, los creyentes de todas las minorías, esto supone un agravio comparativo con los problemas y riesgos a futuro que eso conlleva. La fe bahá'í es, por definición, la fe de la unidad de la humanidad. Y como dice Bahá'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos.
Esto, que a mitad del siglo XIX podía parecer una utopía o incluso una locura, es algo que en este siglo XXI es una realidad que se impone y a la que los intentos de frenarlas con muros, ya sean de acero o de papeles y burocracia, cada vez se ven más inútiles y destinados al fracaso. El pretender resolver el problema de la multiculturalidad que se va imponiendo en un mundo cada día más pequeño con el método de los reyes católicos, de la expulsión, normalmente ya no física, pero sí de la vida pública de los diferentes, está destinado al fracaso. Las sociedades uniformes son cosa del pasado. Es tiempo de la unidad en diversidad. La solución es no ver la multiculturalidad como un problema, sino como una riqueza de nuestras sociedades, que aporta unas potencialidades de las que carecíamos. Pero esa visión exige algo que las distintas formas de religión nos aportan: paciencia, visión positiva y amor, lo que se llama la regla de oro de las religiones, y que en los mensajes de todos los enviados de Dios está. Voy a citar dos ejemplos. El primero, Krishna, de hace 4.000 años, que dice: los hombres dotados de inteligencia y las almas purificadas deberían tratar a los demás como ellos mismos quisieran ser tratados. Y el otro ejemplo, naturalmente, de Bajaola, que en sus palabras del paraíso dice: si anhelas la justicia, elige para los demás lo que elegirías para ti mismo. Yo creo que todos los presentes recordaremos sin esfuerzo mensajes parecidos de Moisés, de Jesús, de Mahoma, las cartas, por ejemplo, a los Corintios, la carta a los Romanos, tienen mensajes muy similares. Porque voy a citar las palabras de Abdul Baha en una charla que dio en Nueva York en junio de 1912. El propósito esencial de la religión de Dios es establecer la unidad entre los hombres. Las divinas manifestaciones fueron los fundadores de los instrumentos del compañerismo y el amor. No vinieron para crear discordia, lucha y odio en el mundo. La religión de Dios es la causa de amor, pero si se convierte en enemistad y derramamiento de sangre, seguro que su ausencia es preferible a su existencia, pues entonces se vuelve satánica, dañina y un obstáculo para el mundo humano. El hecho religioso ha de ser visto, pues, como algo positivo por la comunidad, ya que convierte a los creyentes de todas las religiones en ciudadanos generosos y solidarios, dispuestos a trabajar por el bien común. Pedimos igualdad y neutralidad, pero con un espíritu conciliador. Que España sea un Estado confesional no implica la eliminación de la presencia de las religiones en el espacio público, sino su participación en igualdad de oportunidades y sin que el Estado favorezca a una por encima de la otra. La religión ha de verse como un sistema de conocimiento y práctica, diverso en sus manifestaciones externas culturales y que es potencialmente, cuando va en armonía con la ciencia y la razón, una de las principales fuentes del bienestar colectivo y del progreso social. Fomentar entonces el conocimiento de pasajes de diferentes tradiciones religiosas que muestren su unidad, así como episodios alertando acerca de los peligros del fanatismo y el dogmatismo, es crucial para promover el progreso social. La sociedad actual padece de un analfabetismo religioso en todos los ámbitos. Solo se conocen las tradiciones religiosas propias, y muchas veces ni eso. Y se carece de una mínima cultura general del tema religioso, cuando hay pocos temas que tengan más influencia en la cultura humana. ¿No deberíamos enseñar en nuestros colegios, como hacemos con la historia, unas nociones de todas las religiones y que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, conozcan mejor lo que piensan y sienten las personas que comparten su vida diaria? Quizá debería ser esta la religión que se enseñe en los colegios y dejar la profundización en la confesión propia para que quede en el ámbito privado. Volviendo al uso del espacio público, habría que considerar ciertos elementos simbólicos que, aunque provienen de origen religioso, han perdido gran parte de su función anterior y actualmente forman parte del acervo cultural del país. Por ejemplo, el Belén de Navidad o las vacaciones religiosas como Navidad o Semana Santa. Hay que tener en cuenta que las prácticas religiosas
pueden convertirse en prácticas culturales que se desvinculan de su significado religioso para la mayoría de la sociedad. Pero las tradiciones evolucionan. Y igual que se ha dado cabida en los últimos años a tradiciones foráneas como Halloween o Papá Noel, que no tenían ninguna implantación, y se les ha ido dejando espacio privado, pero también público. En nuestros colegios se celebran mayoritariamente. También sería lógico dejar espacio para que otras tradiciones religiosas pudieran, en la vía pública, hacer una expresión de sus hacer sus expresiones y que alcanzaran la dimensión que la propia sociedad les otorgue. Bueno, para ir cerrando esta pequeña reflexión sobre la deseable separación de Estado y religión, que es un debate antiguo como pocos, me viene una frase que es ya muy histórica, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y os dejo con una cita de Bajaola. El propósito de la justicia es el surgimiento de la unión entre los hombres. Ningún resplandor puede compararse con aquel de la justicia. La organización del mundo y la tranquilidad de la humanidad dependen de ella. Gracias. Buenas tardes. La mayoría de los aquí presentes hemos nacido y crecido bajo el prisma de la educación judeocristiana, por lo que muchos desconocemos el contexto histórico y el contexto en el que se han desarrollado otras tradiciones espirituales, como la que yo practico, la budista. No pretendo abordar las similitudes o señalar sus experiencias, sus diferencias, sino por el contrario, lo que quiero acercarme es al fenómeno religioso, que creo que es algo vivo. El concepto religión forma parte de nuestras vidas desde edad muy temprana. Es parte indisoluble de las culturas de los pueblos, pero estos han abandonado el mundo del espíritu y la comunicación directa con lo trascendente, dejándolo en manos de costumbres ancestrales y unas prácticas automatizadas que bien lejos están de conducir a los creyentes a una experiencia de fusión con la totalidad, de vivencia plena, de reconocimiento con el otro. Pienso que hasta que no hagamos de la experiencia de lo religioso un acto consciente y constante, hasta que no dejemos de entender el ámbito de lo espiritual como un acceso ocasional a la práctica del darse cuenta, seguiremos acumulando estampitas de santos, pretendiendo que estas estampitas de santos nos produzcan una transformación en nuestras vidas. Para nosotros, la práctica lo que requiere es práctica, y eso es todo el tiempo del mundo, es decir, sin tiempo. Muchos de los estudiosos de la fenomenología de las religiones afirman que el sentimiento religioso surgió con la humanidad primitiva al tiempo que ésta dejaba entrever los primeros signos de individualidad. Con ella se produjo la separatividad psicológica entre el todo y la parte, y se hizo necesario encontrar un nexo entre el hombre y la naturaleza. La palabra religión es originalmente latina y tiene una doble acepción. Religare, que quiere decir reunir, volver a juntar, y relegere, que traducimos como releer, estudiar con cuidado. El budismo siempre se ha caracterizado por dos aspectos. Primero, por ir directamente a lo esencial,
y de no andarse por las ramas. Y segundo, por una transmisión que va más allá de las palabras. Una experiencia sin igual que se transmite de ser a ser, que se comparte de corazón a corazón. Nada hay que comprender en el espacio de lo religioso. Solo ser lo que está siendo, ver en apertura con los ojos del instante presente. El sentido de la religión en Oriente es muy distinto del sentido de la religión en Occidente. Por ejemplo, en Occidente el término religión se entiende como religiones teístas. La religión es un conjunto de creencias en Dios, en el Dios judío, en el Dios musulmán, en el Dios cristiano, de forma que para muchos occidentales les resulta difícil concebir un sistema religioso que no esté basado en la figura de Dios. De forma, el budismo no trabaja con la hipótesis de Dios. Parece que hay como una negación de Dios en el budismo, y eso no es cierto. Lo que pasa es que el budismo no trabaja con esa hipótesis. El budismo ni niega ni afirma a Dios, simplemente no trabaja con esa hipótesis. El budismo es una religión, pero depende de lo que se entienda por la palabra religión, como hemos dicho anteriormente. Si empleamos el sentido etimológico de la palabra religión, religare, de volver a unir lo que está separado y que en su origen estaba unido, podemos decir que la religión es un camino de despertar a la unidad fundamental de la vida, un sentimiento de unidad a la experiencia de la propia existencia, como algo totalmente insertado en la totalidad de la existencia universal. Todas las religiones, de una forma o de otra, surgieron como una manera de superar el sentimiento de separatividad de los seres humanos. Separatividad que fue emergiendo al mismo tiempo que emergía la conciencia individual del yo, de la autoimagen de uno mismo, como un ser separado y distinto de los demás. Las religiones son la compensación de ese sentimiento de separatividad, un intento de volver a conectar con el origen de la vida, con la unidad fundamental de la vida. En este sentido, el budismo es una religión, pero no es una religión como un conjunto de creencias dogmáticas. El budismo no está basado en creencias, como he dicho antes, está basado en la experiencia. No se basa en la fe y está basado sobre todo en la experiencia. Es una vía de experimentación. El budismo lo que hace es aportar el marco cognitivo apropiado para que cada ser humano vuelva a experimentar su propia naturaleza en unidad con la naturaleza con mayúsculas. Por eso pensamos que el diálogo es posible, que como el cultural ha convertido al diálogo interreligioso en nuevo y urgente imperativo categórico de la humanidad, del que va a depender en gran medida la supervivencia de la paz mundial y del que podemos esperar surgirá una espiritualidad más auténtica. El diálogo religioso es posible y es necesario. Hay que apostar siempre, 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 siempre por él. Hoy día, que las fronteras geográficas han desaparecido, las sociedades y los sistemas se van fecundando y conviviendo en un mismo suelo, como en España, pasa en España, en nuestra ciudad, aquí en Zaragoza,
convivimos cristianos, protestantes, musulmanes, judíos, hinduistas, budistas, animistas, etcétera, etcétera. Se impone, y es de sentido común, unas buenas normas de vecindad, basadas en la tolerancia, en el sentido de aceptación y de respeto del hecho de que otros siguen otro sistema religioso. Pero, no obstante, voy a profundizar un poquito más. Por ejemplo, creo que tenemos que profundizar en el conocimiento mutuo, de los sistemas religiosos. Y es muy importante este conocimiento mutuo para llegar a un diálogo profundo. Y este conocimiento mutuo no quiere decir de llegar a tener presupuestos ideológicos y doctrinales comunes, porque precisamente la riqueza de esto es la diversidad. Es la diversidad de los credos, de sistemas, de ideologías. Pero sin el conocimiento del otro es muy difícil entablar un diálogo religioso. De todas maneras, creo que la verdadera comunicación entre las personas que seguimos distintas tradiciones religiosas, la verdadera comunicación no puede darse tampoco nunca, desde mi punto de vista, en el nivel ideológico y doctrinal. ¿Por qué? Pues porque hay grandes diferencias de planteamiento. Creo que el punto de unión y de comunión será en el nivel de la experiencia, de la auténtica experiencia espiritual o religiosa. Y la experiencia religiosa, en esencia, es una experiencia de trascendencia del yo, trascendencia de la autoconciencia, trascendencia de la individualidad y una experimentación de la unidad básica de la vida. Experimentar la vida como una red unificada, un ser viviente de dimensiones universales. Y en esta experiencia de expansión necesariamente está incluido el otro. El otro es yo soy el otro. Y esta experiencia trasciende cualquier forma religiosa, porque precisamente la trascendencia del yo es también la lectura que el yo hace de la realidad, de las interpretaciones limitadas. El budismo, por ejemplo, es una interpretación de la realidad. El cristianismo es una interpretación de la realidad. El judaísmo es una interpretación de la realidad. El islamismo es una interpretación de la realidad. Y así, cada tradición es una interpretación de la realidad. Pero cuando se experimenta la auténtica naturaleza de la realidad sin interpretación, ahí somos todos uno. Y ahí es en donde se da la verdadera unión. Unión que no significa abolición de la diversidad. Y esta diversidad, hermanos míos, es la riqueza de la vida. Armonizar este doble aspecto de sentimiento de unidad y respeto de la diversidad es donde se establece la clave del diálogo, no solo religioso, sino el diálogo con todas las formas de vida, entre todos los seres humanos, entre todas las culturas. Del diálogo entre la humanidad y la naturaleza con mayúsculas. Ya voy concluyendo. Y los tiempos han cambiado. Se ha dicho a lo largo de esta tarde que los tiempos han ido cambiando. No obstante, para la buena convivencia
de todas las religiones y en aras de la libertad religiosa, yo pienso que las enseñanzas de las doctrinas deberían de estar fuera de las escuelas públicas. De esta manera, los recursos que emplea el Estado podrían dirigirse a profesores que se formen en una nueva especialidad que se denomine el hecho religioso. De la misma manera que hay profesores de arte que no son artistas, pero son estudiosos del arte, podría haber profesores del hecho religioso que no practiquen ninguna doctrina, pero que transmiten lo que ha sido la aportación de las distintas religiones en la historia de la humanidad. El fenómeno religioso es una de las más importantes manifestaciones del espíritu humano, como puede ser el arte, la literatura, la filosofía, y como tal debe ser fomentado y protegido de alguna manera como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es el de poder ejercer su credo, su culto y sus prácticas religiosas y no ser discriminado en función de su práctica religiosa. Por otra parte, ante las necesidades humanas, ante las necesidades mundiales provocadas por el sufrimiento humano, las religiones tenemos la responsabilidad de responder a esa necesidad. Si la salvación o la iluminación significan algo entre las tradiciones religiosas, éstas deben de contribuir a remediar dicho sufrimiento. Las religiones tenemos una responsabilidad hacia las necesidades del mundo. Así, el diálogo debe ser, además, plural o correlacional, liberador y responsable. Esto es el contenido del diálogo. Ha de incluir el sufrimiento y las necesidades de la población mundial. El diálogo ha de contribuir a la salvación y al bienestar de la humanidad sufriente y del planeta, a partir de un compromiso común de todas las tradiciones religiosas con el bienestar humano y ecológico. Dicha responsabilidad no solo busca la justicia social, sino también el bienestar humano. Muchas gracias por su atención. Gracias a los 4 ponentes por haber compartido estos momentos, no solamente sus conocimientos, sino muy especialmente sus vivencias y sus sentimientos religiosos y espirituales y haberlos hecho partícipes a todos nosotros. Se abre el turno de la palabra y de las intervenciones. No, más que nada por romper un poco también el diálogo y que alguien empiece y seguro que luego salen más palabras. Es que solamente quería subrayar un tema que ha tocado 2 o 3 personas aquí, que es el tema de la enseñanza. Yo recuerdo en Madrid que estamos en una asociación parecida a esta de ADIN, hace ya varios años, una mesa redonda. Todo el mundo estaba de acuerdo con que en las escuelas se enseñe el hecho religioso, se hable un poco de otras religiones, no solamente que la invasión de los musulmanes a España o poco más, sino sería muy interesante. Y que, bueno, quizás en los colegios religiosos o quizás, por supuesto, cada cual en su mezquita, en su sinagoga, en su iglesia, en su centro religioso, se les eduque. Pero es un tema que tendría que abordarse y estaría el problema de que no hay todavía un acuerdo, nunca llega a hacerse un pacto de la enseñanza. Y entonces esto es bastante grave porque los jóvenes lo que están viviendo ahora más bien ya es o que algunos van a clase de religión, pongamos católica, en los colegios,
Y los demás, pues o van al patio o se les dan valores, por lo menos se les dan valores, pero sí que es un tema que deberían tener todos una formación en valores y también un poco en el hecho religioso. Simplemente abundando con lo que ya han expresado, si algunos más desean también que esto se toque, o esperemos que la evolución de los políticos lleve a que se haga un acuerdo sobre la enseñanza, y insistiría en el tema de la educación en ciudadanía y en valores, porque realmente solamente cuando escuchemos al juez Calatayud, lo que está pasando es que los jóvenes están creciendo con que al final no tienen ni unos valores religiosos ni unos valores laicos y tienen una falta de ética y de educación bastante grande. Los padres se fían de los colegios y los colegios ya no pueden hacer mucho si los padres no les han dado una base en su casa. Y a educar a hijos no se nos enseña fácilmente. Esto resuena, no sé a qué se debe, pero bueno, lo siento. Con tu intervención es una realidad. El desconocimiento de lo religioso, de lo que es nuestra propia historia, la historia de España, lo que ha supuesto el tema de la religión. Yo creo que, desde luego, con las jóvenes generaciones hay una ignorancia total. Y a veces esa ignorancia total ya no son tan jóvenes generaciones, sino ya personas de edad intermedia y a veces que están en ámbitos en que realmente no tenían que tener un desconocimiento. Me estoy refiriendo a compañeros míos de la universidad que teóricamente tenían que tener conocimientos de lo que ha supuesto, por ejemplo, pues las historias de las religiones en la historia de España. Con los pros y los contras, pero bueno, que ha determinado una manera de ser, de pensar, y los que somos ya un poco maduritos, pues yo creo que nuestra cultura judeocristiana pues ha marcado nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos. Y yo creo que ignorar esto es ignorar parte de nuestra propia historia. De ahí la necesidad, evidentemente, de que haya una formación de lo que sería la fenomenología de la religión o del hecho religioso. Buenas tardes. A mí primero me gustaría darle gracias a todos los ponentes porque creo que cada persona ha puesto su granito de arena y creo que lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Creo que en los momentos de crisis, sobre todo, es cuando más recurrimos tanto a la religión como a la espiritualidad, como a otros estados. Los momentos en los que estamos, como decía aquí esta persona, están demostrando que estamos careciendo cada día más de lo que son valores y principios. Bueno, yo me veo en una edad media, o sea, tengo una edad intermedia. No me siento ni joven ni mayor, pero sí que le doy mucho valor a los principios y a los valores. Y creo que, desde luego, lo que es la enseñanza y lo que es el conocimiento, tanto a nivel educativo como cultural, de lo que es lo religioso y lo espiritual, es importante. Pero es que debemos de ser, además de conscientes, coherentes con ello, a cualquier nivel en nuestra vida. Porque al final, cuando terminamos nuestra etapa, nuestro ciclo, nadie se va de este mundo con el camión de la mudanza detrás. Entonces pienso que todos han aportado algo que nos ha hecho crecer un poquito más y agradecer el poder asistir a
a este tipo de eventos, que creo que se les debería dar más importancia, más apoyo y aunar, desde luego, todo este tipo de ponencias y de encuentros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias primero a todos los que habéis expuesto vuestras propuestas. Una reflexión sobre el tema de la enseñanza. Es imposible educar sin transmitir o sin partir de unas consideraciones antropológicas, pedagógicas, filosóficas, religiosas. Creo que es muy llamativo y una contradicción fuerte que, por ejemplo, ahora en Aragón o en otros lugares del Estado se produzca la dicotomía entre escoger una educación religiosa en una confesión o valores, ¿no? Es realmente como un diálogo en dos planos que plantean una dicotomía falsa. Creo que es necesario educar a todos los ciudadanos en una comprensión del hecho religioso, pero no solo en una comprensión del hecho religioso, sino también en reconocer, compartir algo que todos los ponentes de la primera mesa y de alguna manera también los de la segunda, que es hablar de la dimensión espiritual como una parte irreductible del ser humano, más allá de que esta dimensión espiritual se pueda de alguna manera llevar a la práctica a través de distintas confesiones o no. En este sentido, creo que nuestro debate social y educativo es muy pobre y que foros como este pues sirven para intentar sacarlo de las servidumbres y las limitaciones que a veces nuestro debate político pues no, por lo menos visto desde fuera, desde alguien que no está en la política. Estamos aquí en la casa de la política que nos acoge para este debate, pero que pocas veces se escucha ideas como las que estamos escuchando esta tarde en nuestro debate político público según llega a los ciudadanos. A propósito de la enseñanza de la religión en la escuela, es plural. El Islam, la Federación de Iglesias Evangélicas, el judaísmo, tienen reconocido su derecho a enseñar en la escuela pública. Los pastores y responsables de estas iglesias están facultados para ejercer la enseñanza en la escuela siempre que el alumno o sus padres lo pidan. De hecho, la Iglesia Adventista hace años pues preparó una serie de temas para las escuelas según los diferentes cursos. En algunos sitios se ha llevado a efecto, en otros pues no se ha insistido, porque la formación religiosa consideramos que es responsabilidad de la familia y de la Iglesia. No forma parte del expediente académico, pero sí que existe esa opción. Y la Iglesia Católica creo que en el concordato lo tiene también. No sé si exactamente es así, lo he oído, no lo he mirado, pero cuando se ofrece religión católica en los colegios es porque está en el concordato con el Estado Vaticano. Sí, es posible. Está regulado. Solamente hace falta que lo pidan. Y ese alumno o ese grupo de alumnos del centro educativo pues tendrán su asignatura de religión impartida por un pastor de su iglesia. Es desconocido, no se hace. Nuestra iglesia no insiste en eso, porque lo fundamental es la familia, la iglesia y, desde luego, quienes queremos iglesia, pagamos la iglesia. La sostenemos con nuestras aportaciones.
Bien, era esto lo que quería aportar. Yo quería contestar un poco sobre la propuesta que he hecho yo de la enseñanza de religión en las escuelas. Yo lo que creo que es lo mismo que ha dicho don Carlos González Bahillo, es que es lamentable que una persona llegue a la universidad y no sepa lo que es la Reforma Protestante, por poner un ejemplo. Es que eso debería ser de cultura general, que no sepa cuáles son los valores del Islam, porque no saben más que 4 cosas que llegan en la calle, que de las 4 que saben, 3 son falsas. Entonces, realmente creemos que de todas las cosas que tienen que aprender nuestros jóvenes, que son muchas, no es suficientemente importante el hecho de las diversidades religiosas y de los hechos religiosos para que tengan una idea de lo que es el budismo, de quién era Buda, por qué hay tanta gente que lo sigue, de quién era Krishna, de quién es Bahá'u'lláh. Yo creo que es que debería haber una asignatura, igual que hay la de la historia, que les hablara de las religiones, y hablar de las religiones en positivo, porque realmente las religiones, generalmente cuando han venido, ha sido un gran avance cultural, pero un avance muy grande. Donde llega una religión, el avance ha sido muy grande. El cristianismo dio una idea de globalidad. Antes del cristianismo no había una idea de globalidad. Los cristianos tienen una idea de globalidad, de hermandad. O sea, se llegó a grandes avances de la humanidad que han llegado a través de la religión y no se estudia. La religión en la historia no se estudia más que las cruzadas. Y diciendo, bueno, eran causas de la religión, era causa de guerras. Siempre que la veis en los libros de historia, la veis como causa de guerra. Y no solía ser así. Eran otras razones las que solían ser las que se escondían detrás del hecho religioso. Yo a lo que quería ir era eso, de que sería interesante que nos planteáramos que de alguna manera nuestras sociedades tienen que estar formadas en las religiones no solo propias, en las de los demás. Un mínimo, saber un mínimo de lo de los demás. Gracias. Buenas noches, me llamo Timna, soy de la comunidad judía de Zaragoza y en apoyo, bueno, Ángel casi ha contestado a lo que yo quería decir. Desde nuestro punto de vista, la vida espiritual, la vida judía es personal de cada individuo y es familiar y es de la comunidad. Por lo tanto, el país no tiene que hacerse cargo de una enseñanza específica de una religión dentro del horario escolar, sino que nosotros consideramos o aplicamos de que esta enseñanza tiene que ser de historia de las religiones, de conocimiento de las demás religiones. Creo que ya no se oye, pero bueno. Más que de una religión específica. La religión, la espiritualidad, habrá que sí que enseñarla, pero no sé si en la escuela pública es el sitio adecuado para realmente hablar de espiritualidad, de vida espiritual. Esto también tenemos que ver un poco la sociedad en la que vivimos, porque al final en la escuela cargamos a todo. Sí, hay que hablar de respeto y de conocer de qué van las otras religiones para que no nos extrañen ni nos miran y aún nos busquen los cuernos o la cola a los judíos cuando vayamos a los colegios. Pero de ahí a tener que enseñar lo que es la práctica específica de cada religión, sí que tiene que ser del ámbito personal, de la comunidad, de esto. Pero también hay que mirar en los medios de comunicación, en lo que son las redes sociales. Hoy en día se trata muy mal a todo el tema religioso. Entonces, esto es un poco como un ambiente que nos salimos al otro lado y perdimos valores. Por lo tanto, sí que abogamos igual, por una parte, tener una educación ética en la escuela, una educación de historia de las religiones, pero no una escuela en la que te enseñan una religión específica mientras la otra mitad de la clase se dedica a hacer deberes. No tiene, pero bueno, es una visión personal desde una comunidad que, claro, nosotros intentamos educar a los nuestros y dar a conocer lo nuestro.
también es verdad que igual reclamamos que la escuela tiene que abrir las puertas para que las otras religiones podamos ir a explicar quiénes somos, que a veces no nos dejan mucho entrar, que también hay un poco de problema. Gracias. Buenas tardes. Gracias por toda la ponencia que ha habido en esta tarde. Soy pastor de una iglesia evangélica y se nos ha dicho muchas leyes de que tenemos igualdad de derechos, que la justicia nos tiene que defender, que las autoridades nos tienen que apoyar, pero en realidad vemos que es muchas veces todo lo contrario. Pedimos un espacio público y nos dicen religioso no puede ser, tiene que ser cultural. Salimos a la calle a manifestarnos, a dar nuestra razón de fe, a evangelizar, y nos dicen, usted tiene que ir con un permiso de manifestación. Yo no sé si quieren que quememos contenedores o no, eso no nos lo dicen. Pero es un poco que tenemos que presionarlos. Yo no sé dónde está la incultura, si está por nosotros o está por las autoridades, pero creo que ellos tendrían que aprender un poco de la religión también. Perdónenme. Sí, yo quería un poco apoyar lo que acabas de decir, porque concretamente aquí en Aragón, si no eres asociación cultural, no puedes utilizar los espacios públicos. Si vas como representante de una comunidad religiosa, te dicen que no, te cobran. Pero en cambio, si eres asociación cultural, pues entonces sí que te lo ceden gratuitamente. Nosotros, nuestra comunidad budista, nos hemos tenido que hacer asociación cultural precisamente para eso, para que si organizamos una conferencia, un acto público, pues que las instituciones nos puedan dejar los espacios públicos, porque además no los cobran barato. O sea que, entonces un poco, pues bueno, quería apoyar. Y después otro asunto, de lo que hemos estado hablando antes, yo quería hacer una pequeña reflexión de los compañeros que acaban de intervenir. Y a mí me viene ahora una reflexión de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. A mí esa fue cuando la primera vez que la leí se me quedó muy grabado, ¿no? Y creo que de cierta manera nosotros tenemos que ser responsables de lo que hacemos y no esperar también que el Papá Estado intervenga, sino que le tenemos que exigir al Estado lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no? Pero no como Papá Estado, sino como que realmente son unos derechos que nosotros, que se ha hablado aquí a lo largo de esta tarde, ¿no? Yo quería comentar que tal vez un elemento que induce a confusión, desde mi punto de vista, es que una cosa es educar y otra enseñar, ¿no? La competencia del Estado es enseñar y la competencia de la familia es educar. Entonces, yo creo que si esto lo tenemos claro, queda también muy encuadrado lo que habéis propuesto, o sea, lo que se está proponiendo todo el tiempo, es decir, que haya una asignatura que enseñe la historia de la espiritualidad humana de la misma forma que se estudia la historia del arte, de la arquitectura o la historia de la ciencia, ¿no? De la evolución de la ciencia y sus aportaciones de una forma neutral y exenta de ideología, ¿no? Lo cual es complicado porque hasta la asignatura de historia, según qué autor, tiene también un componente ideológico, pero procurando que sea una aportación neutral, ¿no? Y luego, como han dicho ya varios, dejar para el ámbito de la familia o de la comunidad la profundización en la opción religiosa
que esa familia o esa comunidad tenga, ¿no? Porque nadie mejor que los miembros de esa comunidad religiosa para conocerlo de lo que hablan, ¿no? Por tanto, el separar educación de enseñanza creo que sería importante, ¿no? Y el problema está que la sociedad actual parece como que se ha subcontratado la educación a los profesores del colegio, ¿no? Y aquí tal vez haya un punto en el que estamos pidiendo a los profesores de los institutos y colegios que asuman eso que tendríamos que hacer los padres en casa. Y lo último, tal vez, también hay que decir que desde el punto de vista de la Rosa Cruz, enseñar el fenómeno religioso es una cosa y adoctrinar es otra, ¿no? Yo creo que a los niños habría que intentar no condicionarlos para que continúen siempre la religión de sus padres, sino dejarles una puerta abierta a que ellos, cuando sean mayores, elijan claramente qué opción quieren seguir y no estén ya preprogramados, ¿no? Por eso que creo que también en ese sentido, como decía Carlos Gómez, debería haber dentro de la universidad y dentro incluso de la formación de los profesores y maestros una enseñanza específica para que esos profesores y maestros sepan luego aportar la enseñanza del derecho religioso. Como enseñanza, no como educación, no como adoctrinamiento o como orientación religiosa para los niños, sino simplemente como explicación de lo que cada religión ha aportado a la humanidad y su importancia histórica. Porque al final, lo que decías tú, ¿no?, del hecho cultural, el hecho cultural más importante de la historia de la humanidad es el hecho religioso. Hola, buenas tardes. Mi comentario va a ser muy corto, pero como trabajo en un colegio con el tema de la religión, a mí me gustaría solo aportar algo que igual todos conocéis, pero no he oído nombrar, y es que en todos los colegios, creo que tanto públicos como concertados, se está haciendo un gran esfuerzo por hacer programas de interioridad que son ajenos a la clase de religión, que se intenta simplemente abrir vías para que los chicos y chicas puedan encontrarse con la trascendencia, totalmente sin matices de ninguna religión en concreto. Vamos, al menos donde yo trabajo se está haciendo así, igual que se está dando la clase de religión porque trabajo en un centro concertado. Son programas independientes y creo que esto va un poco por lo que alguno de vosotros comentabais con el hecho de que lo que de verdad nos une es la experiencia, ¿no? Y a través de estos programas creo que al menos se intenta poner a los chicos en contacto con su yo interior. Luego ya la influencia o no de cada profesor de cómo lo haga, pues claro, supongo que no es la misma en todos, pero es algo totalmente independiente de la clase de religión, solo por constatar que existe, y en muchísimos colegios, y también sé que en los públicos, ¿eh? Sí, yo quiero traer una aportación. Se están tocando varios temas con el tema de la educación y los colegios. Yo soy un niño que cuando fui enseñado en los colegios, en la clase de religión, yo me salía fuera porque no había otra opción. Para mí ha sido un gran avance que mis hijos hayan podido estudiar religión evangélica en los colegios. Vemos el problema. De hecho, hoy aquí estamos hablando de un tema, pero estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Quiero decir, si ya vivimos influencias de extirpar, cauterizar, de una forma aséptica, el hecho religioso que nosotros creo que lo debemos de valorar en positivo, si encima empezamos a decir que lo quiten de aquí, que lo quiten de allá, etcétera, etcétera, creo que tiramos piedras contra nuestro tejado. Como decía antes Jesús, que en un hospital haya asistencia religiosa
para mí es un hecho en positivo, porque es un servicio al ciudadano. Pero que esa pluralidad, esa diversidad se manifieste en que cada paciente puede elegir el tipo de asistencia que quiere, pues allá el hospital que pueda darlo, pero debería de profundizarse en eso. Igualmente que en otro tipo de instituciones podríamos hablar de prisiones. El que se pueda dar asistencia religiosa en prisiones es un hecho que es un avance. Y en los colegios lo mismo. Además, si se quiere implementar una asignatura que englobe con unos conocimientos básicos, porque lo demás sería una auténtica carrera, un supermáster, que quiera dar unas pinceladas, unos conceptos básicos, que se ponga más a más. Pero las confesiones que puedan estar y los padres, hermanos, el derecho a la educación es de los padres, no es del Estado. No caigamos en posiciones dogmáticas que han fallado y que han creado ciudadanos bastante desarbolados en cuanto a valores. Ya que estamos en una sociedad plural y diversa, lo que tenemos que trabajar es que esa pluralidad y diversidad se manifieste en todos los estamentos, sean públicos o privados, de los que sistemáticamente, a pesar de vivir una transición democrática, se nos ha ido extirpando en lo privado y en lo público. Entonces, no arrojemos piedras, añadamos. Es decir, añadimos esa pluralidad y si queremos hacer una enseñanza global, un buen recorrido histórico, enseñemos el hecho religioso en positivo, como un valor más, que ha permeado transversalmente la sociedad en todos sus estamentos, en toda la cultura, en todo el arte. Y ahora enlazo con la palabra cultura que se ha dado aquí. Es que la religión no es cultura. Es que vamos a una entidad a solicitar en una asociación de barrio una charla, una conferencia, y si tiene ya la palabra religión, ya estamos excluidos de antemano. Esa es la realidad. Y te tienes que disfrazar de asociación cultural. Eso me parece que en una sociedad democrática no tiene cabida. Y por eso decía yo que ¿cuál es la realidad del ciudadano? La realidad del ciudadano es que cuando toca, va de mostrador a mostrador, se encuentra que esos grandes enunciados están allí en las alturas, pero tienen que descender a nivel de la calle, a nivel del ciudadano. Lo que tengamos no lo arruinemos con debates un poco así precipitados, sino que trabajemos y profundicemos en avanzar más en lo que tenemos. Yo no me quejo de lo que tenemos, quiero decir, yo no estoy enfadado por lo que tenemos. Estoy un poco enfadado por lo que no tenemos. Y lo que no tenemos es que continuamente se cercenan y no se ponen en práctica y se demoran asuntos que en los enunciados más grandes de nuestra Constitución y de los valores y de las naciones que se quieren adornar de los grandes piropos democráticos, los tienen en sus normas fundamentales y en sus normas más importantes. Pero hay que bajarlos a la calle. Hoy estamos aquí. Yo antes comentaba un poco de broma. Es un pequeño paso para las confesiones, un gran paso para nuestra sociedad. Este tipo de actividades pues va trabajando. Pero es que desde los colegios, decía Carlos, lo que se encuentra en la universidad, lo que encuentras a según qué niveles, es analfabetismo. Es que ese analfabetismo, es que ya no es religión y no religión. Lo que decía Ángel, que un universitario no tenga un conocimiento mínimo de asuntos, de cómo son valores del Islam, historia un poquito de la religión, la reforma protestante en Europa, que ha abierto y ha supuesto una revolución, y sin embargo se enseñan otras cosas como que han sido los paladines y los paradigmas de las luces. Hermanos, perdón, me parece que estoy ya en mi iglesia. Claro, es que parece que lo religioso es dañino y hay que aislarlo en cuarentena y todo lo demás y lo antirreligioso, porque al final es así y se polarizan en dos asuntos. Por eso yo quería aclarar esos conceptos del laico aconfesional y del laicismo hostil. Es que vamos a eso, pero si os fijáis, ese laicismo hostil nos aflora a nosotros mismos. A veces queremos ser modernos y el concepto de modernidad y progresismo a mí me lo tienen que redefinir. A mí me lo tienen que redefinir, ¿vale? Pero yo, a veces, lo que oigo de personas profundamente religiosas a veces es que como que
como que si de alguna cosa quito lo religioso, soy más moderno, soy más neutral, soy más objetivo. No, si quitamos una cosa vendrá otra. Es así, Carlos lo ha dicho, o Jesús. Se han querido dar una educación súper moderna, súper neutral, súper objetiva. Hemos erradicado de algunos sitios esos valores religiosos, pero no ha habido unos valores que los han sustituido. Y tenemos unas generaciones que las tenemos ahí, cargadas de estereotipos, cargadas de prejuicios, a pesar de que tecnológicamente están súper informadas. Pero tú vas a establecer un debate y el lenguaje es pobre. Los conceptos no están nada claros. Hay una dispersión y una difusión tremenda. Si en la escuela encima la posibilidad que tenemos de inculcar, claro que yo educo en mi casa. ¿Cómo puedo ser un hipócrita de querer que a mi hijo o a mis hijos le den educación en el colegio y yo no asuma mi papel en el hogar? Y yo no asuma el papel en mi comunidad. Pero ese papel, el ordenamiento de este país y el ordenamiento de Europa lo permite y ordena que se promocione. No quitemos nosotros los pocos ladrillos que alguien va poniendo. ¿Alguna intervención más o pasamos a la clausura? Sí, una pequeñita, si me permitís, pues salirme un poco del marco porque estamos en la escuela. O sea, yo comparto que la educación en valores es importante, sea o no religiosa. Yo creo que sí hay una educación en valores en la escuela. Yo tengo 3 hijos y van a una escuela pública, bueno, iban, y sí que han tenido una educación en valores. Lo que sí que he hecho en falta, también como integrante de una comunidad religiosa, todos los integrantes de la mesa habéis coincidido, creo, en mayor o menor medida en expresar una serie de valores de universalidad, de universalismo, de igualdad. Pero yo he hecho en falta, por parte de mi comunidad y de todas las comunidades religiosas, una voz profética, y como soy cristiano pues utilizo el término en defensa del resto de los derechos que aparecen también en el ordenamiento jurídico y que también tenemos incardinados como comunidades religiosas. Es decir, ante la pérdida de derechos laborales, sociales, económicos, políticos y religiosos, yo he hecho en falta una voz unitaria de las distintas confesiones religiosas. No hay derecho a la pérdida de derechos laborales, no hay derecho a la pobreza energética, no hay derecho. Tendríamos que, o sea, eso que se habla de la dimensión pública y social no solamente es para tener profesores en las escuelas o no solamente es para que nos den una asignatura de derecho religioso o no. La dimensión pública es todo, y yo no lo oigo. Y de verdad, o sea, no planteo una pregunta, yo planteo un reto. Yo creo que tenemos un reto y creo que nos da un poco de vergüenza el mostrarnos como confesiones religiosas defendiendo determinados derechos, repito, sociales, políticos, bueno, cualquier derechos al disfrute de la naturaleza que hemos ido perdiendo y que en algunos casos políticos también definidos como religiosos nos han ido quitando. Sí, una apreciación. Se ha planteado la historia de las religiones como alternativa a una enseñanza religiosa. Yo recuerdo que hasta comienzos de esta década había una enseñanza de las distintas religiones y como alternativa se impuso y se llegaron a publicar libros de historia de la religión o de las religiones. El problema es que con una reforma educativa de comienzos de esta década se la cargaron esa asignatura e implementaron además en bachillerato cierta religión que lo que ha provocado es todo lo contrario, más irreligiosidad y lucha en la escuela pública en contra de la religión. Con esto quiero decir que hay diferentes formas también de ver este aspecto y en ese sentido reclamo que efectivamente todos los que no estén dando una asignatura de religión pueden perfectamente, paralelamente y como alternativa, dar una historia de las religiones, porque efectivamente en historia viene muy bien cuando explicas arte y no saben qué es eso de un capitel con Daniel y los leones, o explicas literatura y te pasa otro tanto. Esa asignatura
creo que es realmente importante y, repito, no necesariamente debe excluir a la otra. Si no hay ninguna intervención más, Belén. Damos por terminado la jornada. Os agradecemos a todos vosotros vuestra asistencia y muy especialmente vuestra participación interviniendo. Yo creo que ha sido una tarde muy provechosa para todos, donde no solamente hemos transmitido conocimientos, sino muy especialmente hemos transmitido vivencias. Y yo creo que eso es lo que nos va quedando y está haciendo a que estas convocatorias que nos haces cada día haya más gente. Haya más gente y vengamos los asiduos y más gente que traemos, ¿no? Yo creo que hacen falta foros de ese tipo porque sale sentimientos y sensaciones e impresiones muy del interior y que todos necesitamos compartir entre todos. Muchas gracias y buenas noches.